Dentro de las ecuaciones de los armónicos también encontramos nuestras gráficas de las curvas que se presentan en cada uno de ellos. Como estamos trabajando con un banco de transformadores, en esta gráfica se nos ilustran el comportamiento de los armónicos en cada uno de sus bancos. Entonces, aparte del armónico fundamental, el más importante va a ser el tercero. De este modo, la corriente de vacío del transformador responde a la forma simplificada siguiente. Los armónicos del banco trifásico pueden llegar a ser percibidos por el oído humano debido a que las frecuencias que estos armónicos pueden llegar a generar pueden ser hasta de 150 Hz. Esto generalmente es un ruido que presentan los armónicos que puede ser pues, percibido por el oído humano. En el banco de transformadores generalmente no se suele disponer de neutro de retorno, ya que los terceros armónicos de corriente producen caídas de tensión que van en fase entre sí, dando lugar a una deformación y desequilibrio de las tensiones que resultarán al final de la línea, aplicando el primer lema de Kirchhoff, donde al nudo n, eh, el punto común, lo podemos considerar, exigirá que la suma de las tres corrientes de la ecuación sean iguales a cero, porque pues la sumatoria de las corrientes generalmente para este tipo de tema donde nos explica Kirchhoff, dice que la sumatoria de todas las corrientes debe ser igual a cero. Eh, Dentro de la gráfica de los armónicos, pues podemos observar la presencia de los armónicos primario y terciario, donde tenemos el fundamental, que sería la forma de onda principal, y la deformación que presentan los otros armónicos con respecto a eso, que pues claramente se ve que se va haciendo mucho más distorsionada a la onda fundamental. Armónicos en la tensión. Los armónicos no solamente existen en la corriente, como lo explicaba mi compañera anteriormente, sino también los encontramos en la tensión. Esto se debe a la no existencia de terceros armónicos en la corriente de excitación. Indica que la corriente, en este caso, se va a hacer sinusoidal y va a obligar a que el flujo magnético pierda su carácter sinusoidal. Y como consecuencia de este hecho, al no ser sinusoidal los flujos, tampoco lo serán las FEMs inducidas en los secundarios. Lo que quiere decir que el banco trifásico se ha convertido en un generador de armónicos de tensión. Estas FEMs serán de un modo análogo a los armónicos en las corrientes de transformador trifásicas explicadas por mi compañera anteriormente y se verán de la siguiente forma, en donde encontramos eh, la FEM va a ser igual a la raíz de 2 de la FEM 1 por el coseno del ángulo, más la raíz de 2 de la FEM 3 y el coseno del ángulo. Vamos a encontrar la FEM 1, la FEM 2 y la FEM 3 y nos vamos a dar cuenta que estas FEM son análogas a, a la fórmula de corrientes de excitación mostradas anteriormente. En la siguiente gráfica se representa el comportamiento de la onda de flujo magnético para corrientes de circulación sinusoidal, donde se ve la presencia del primer y tercer armónico de flujo teniendo como resultado una onda de flujo deformada. A partir de una corriente sinusoidal, es decir, de una fuerza magnetomotriz de excitación sinusoidal, y teniendo en cuenta el carácter no lineal de la curva de emanación, que la encontramos acá, dará lugar a un flujo no sinusoidal en cada uno de los núcleos del banco de transformador mostrados en la figura 6 anteriormente. Aquí vemos la onda de flujo y podemos encontrar el primer armónico explicado anteriormente. En esta va a haber la existencia de un tercer armónico, que es el que encontramos aquí, que se va a dar en la forma de onda explicada en la figura 6. Y esta nueva onda de flujo puede descomponerse en una fundamental más un tercer armónico, eh, donde despreciamos los armónicos de orden superior. Y como consecuencia de esto, al no ser sinusoidales, los flujos tampoco lo van a hacer las FEMs, que son inducidas en el secundario. Transformadores con un núcleo magnético trifásico. Para los transformadores con un núcleo magnético trifásico se encuentra que en estos
no circularán terceros armónicos de corrientes de excitación y por consiguiente las corrientes de vacío van a ser sinusoidales. Esto va a obligar a que los flujos no puedan ser sinusoidales y contengan por ello una componente de tercer armónico. Al ser el núcleo trifásico, la suma de los flujos de las tres columnas deben anularse y esto era debido a la no existencia de una cuarta columna de retorno, la suma de los flujos va a ser igual a cero. Para la presencia de terceros armónicos, en el caso de estos terceros armónicos, el flujo no ocurre lo mismo, ya que se encuentra en fases, o eso quiere decir que son homopolares, y es decir que la suma de los flujos presentes va a ser diferente de cero. Los terceros armónicos de flujo tienden a cerrarse por una cuarta columna de retorno, que es el aire, lo que presenta un camino de gran reluctancia y por tanto apenas existirán terceros armónicos de flujo. La consecuencia de un orden práctico es que las tensiones simples secundarias no presentan terceros armónicos de gran consideración, aun cuando se proyecte el transformador para funcionamiento en la zona de saturación. No encontraremos la presencia de terceros armónicos. Borrado de los flujos de tercer armónico por medio de la conexión de un triángulo. Para lograr el borrado de los flujos de tercer armónico se implementa el transformador estrella-estrella de arrollamiento de compensación o de banado terciario. Una forma práctica de eliminar los flujos de tercer armónico es evitando que salten por el aire y es conectando el secundario en triángulo como lo muestra en la imagen. Suponemos por el momento que el triángulo está abierto por medio del interruptor D que encontramos en este lado. Y además de los fundamentales de flujo, que son los flujos que se encuentran desfasados entre sí, existirán componentes de tercer armónico que saltarán por el aire que inducirán FEMS en el devanado secundario, entre los extremos M y N del interruptor D, y aparecerá una tensión que será la suma de las FEMS inducidas en cada una de las bobinas del secundario. En la ecuación que encontramos, se muestra la suma de las FEMS de los armónicos 1 y 3, en donde para el caso del primer armónico, las FEMS son de la misma magnitud y están desfasadas 120 grados, mientras que para el tercer armónico, tanto la magnitud como el ángulo son idénticas entre ellas, por lo cual se obtiene el triple de una de ellas. Consecuencias consecuencias de los armónicos. Los armónicos afectan principalmente a la calidad de onda en tensión y pueden perturbar de forma negativa a numerosas máquinas y equipos, además de la propia instalación. Teniendo en cuenta esto, las cargas eléctricas de corriente alterna se dividen en lineales y no lineales según cómo se consume la corriente de la fuente de alimentación. En el caso de las cargas lineales, la corriente sigue una forma de onda sinusoidal y es proporcional al voltaje según la ley de Ohm. Ejemplos de este tipo de cargas lineales son transformadores, motores y condensadores. Para la parte de las cargas no lineales, estas introducen unas fluctuaciones y distorsiones en la forma de onda de la corriente consumida, lo que resulta en la generación de armónicos y afectar negativamente el funcionamiento de los sistemas eléctricos. ¿Cómo se pueden reducir los armónicos? Una manera para poder reducir estos tipos de armónicos es conectar un transformador en serie para así lograr reducir significativamente los armónicos, adicionando beneficios de protección. Otra forma para poder reducir este tipo de armónicos es realizando las conexiones del transformador, ya que pueden reducir las corrientes armónicas en sistemas trifásicos, como ya lo acabo de mencionar nuestra compañera, donde se utiliza una conexión en triángulo en el devanado secundario para que los terceros armónicos eviten saltar por el aire. Otra forma sería agregando filtros para desviar las corrientes armónicas del sistema.
bloqueando así corrientes de entrada del sistema en primer lugar o suministrar corrientes armónicas localmente. Por ejemplo, se puede agregar un filtro de derivación tipo shunt tan cerca de la fuente como sea práctico. Esto cortocircuita las corrientes armónicas, manteniendo las corrientes fuera del sistema de suministro. El filtro de derivación shunt es una buena opción porque es rentable y puede corregir el factor de potencia de carga al tiempo que elimina la corriente armónica. Y por último, tenemos las conclusiones, donde nosotros pusimos que la energización de un transformador puede generar armónicos en las corrientes de los transformadores trifásicos, lo que puede causar problemas en el sistema eléctrico. También es importante controlar y reducir los armónicos para evitar problemas como sobrecalentamiento de los equipos, fallas en los dispositivos electrónicos y pérdida de la eficiencia energética. Para reducir los armónicos en las corrientes de los transformadores trifásicos se pueden implementar uso de filtros armónicos, transformadores especiales y el diseño adecuado del sistema eléctrico. Se deben tener en cuenta estos métodos al seleccionar y operar transformadores en sistemas eléctricos. Y por último, los armónicos pueden presencia de cargas no lineales, desequilibrios de carga, saturación del núcleo y resonancia con otros componentes del sistema. Y aquí tenemos las referencias bibliográficas. Muchísimas gracias.